apreciar nuestras diapositivas. A ver, está compartiendo por aquí, está cargando el internet. Y listo. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy un tema muy bonito que es parte de la psicología clínica también, que es el recurso o los recursos en arteterapia, el trabajo en regulación emocional en toda la población con la que nosotros podemos trabajar, niños, adolescentes y adultos. ¿Ok? Básicamente, bueno, la experiencia, por ejemplo, ¿no? En mi caso, me puede redireccionar más a lo que son los niños y los adolescentes, pero en la práctica privada, ¿por qué no? El tema de los adultos y el utilizar el arte, ¿no? Como lo mencionaban nuestra moderadora del día de hoy en la introducción. Qué importancia tiene el arte, qué bonito contar con una herramienta tan llamativa, tan diversa también, para poder trabajar muchos temas dentro del ser humano. En este aspecto, el tema de la regulación emocional. Vamos a acompañar un poco de teoría con un poco de práctica el día de hoy, 2 horas que nos van a ayudar a poder contribuir, a poder ampliar un poquito nuestro aprendizaje, pero también a dejarte la espinita, digámoslo así, para que sigas aprendiendo, para que sigas buscando información, para que sigas capacitándote, porque uno no deja de aprender nunca. Y eso es lo bonito de una profesión como la psicología, que uno sigue y sigue aprendiendo de forma constante. Así que vamos arrancando ya con esto de aquí. Mira, bueno, primero me voy a presentar. Ya me presentó un poquito la señorita, parte de la institución que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Nelly Mori, soy licenciada en psicología con un poquito más de 11 años ya de experiencia en el área educativa y en el área clínica. Soy psicóloga educativa con orientación en el enfoque cognitivo-conductual. Actualmente soy encargada del nivel de secundaria en un colegio en Lima, en Comas. Soy psicóloga freelance de una consultora. He sido capacitadora de GCAP, que es una institución netamente de desarrollo personal. Tengo un consultorio psicológico, era presencial, pero por pandemia nos volvimos virtual y nos hemos quedado ya con esa modalidad. He sido docente de Cibertech, soy docente de un instituto pedagógico actualmente. Soy capacitadora también del Colegio de Psicólogos y he trabajado en el área clínica en centros de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, continuamos por aquí, más o menos para que me conozcan un poquito. Y vamos empezando. Para empezar, quisiera que me mencionen si están logrando ver la pantalla de acuerdo a cómo yo voy avanzando las diapositivas. Sí, si pudiera de repente por ahí encender su audio para confirmarme que sí se logra ver. Conforme, conforme. Listo, muchas gracias. Entonces, mira, siempre y en la universidad me enseñaron eso. Nos hicieron, por ejemplo, a nosotros hacer un año de terapias, cada uno, a cada estudiante, para no solamente solucionar temas personales antes de terminar la carrera, sino también para poder tener realmente esa empatía con nuestros pacientes, entender, asumir y aprender aquello que se siente, digámoslo así, el llegar a consulta con alguien que no conoces y quizás tener que abrirte a tal punto de que conozcan todo de ti, alguien que realmente no conoces, alguien que es ajeno a ti, alguien que es un extraño. Entonces, este ejercicio me gustaría que lo hagas para que de repente podamos empezar a ponernos también en el lugar de aquella persona con la que vamos a trabajar, porque no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho. Muchas veces cuando yo tomo un test proyectivo, por ejemplo, me dicen, ay, pero señorita, no sé dibujar, ay, pero mi dibujo feo, ¿no? En el colegio, ay, Miss, pero dibujar, y de esto depende, Miss, mi trabajo, por ejemplo, las docentes, ¿no? Entonces, mira todas las dudas que hay para un ser humano cuando hablamos de dibujo, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de expresiones artísticas. Entonces, yo quisiera que lo hagas en una hoja, no importa el tamaño, no importa cuadriculada, rayada, triple raylón, con lapicero, con lo que el material que tú tengas. Pero quisiera que ahorita, en este momentito, evoques en esa hoja, en un espacio de tu hojita, dibujes la tristeza, lo que para ti significa, ojo, no me refiero solamente porque me vas a hacer esto de repente, ¿no?
me vas a dibujar el emoji de la tristeza. Ya, ok, si tú lo consideras, hazlo, dale. Pero quizás en tu vida personal hay algo más que represente esa tristeza. De repente, no sé, tú a mí me dices, por ejemplo, dibuja la alegría, yo te dibujaría un par de patines, porque para mí eso es la alegría. O te dibujaría a mi hijo, te dibujaría un pequeño. Entonces, ¿qué es para ti en un dibujo, no? Si pudieras plasmar la tristeza, la ira y la alegría, tres emociones, facilito, como dirían, diríamos en nuestras épocas, papayita, ¿no? Tres dibujos que puedan de repente evocar en ti esas emociones, tristeza, ira y la alegría. A ver, ¿qué dibujaríamos? A ver. Si gustan, podemos encender la pantallita y podemos visualizar de repente entre todos qué es lo que estamos dibujando, ¿no? Pero me gustaría que lo dibujes, que rapidito, en cuestión de un minuto, 2 minutitos, dibujes aquello que para ti evoca esas tres emociones. ¿Cuáles eran? Alegría, tristeza y la ira. ¿Qué dibujaríamos? A ver, quién desea decirme qué podría o qué ha dibujado? Un participante que me diga qué dibujó. A ver. Yo sé que todos desean participar, ¿eh? No se me peleen por participar, por favor. A ver, ¿quién me dice yo? ¿Quién me dice Nelly? Yo dibujé o a mí me parece que esto para mí significa la tristeza, significa la ira, significa mediante un dibujo. Dime, Mirla. Yo dibujé en la tristeza lágrimas, muchas lágrimas, como si fueran gotitas de lluvia. Ya, ok. En el enojo, un fuego con una carita molesta y en la alegría un sol con una carita feliz. O sea, el sol tiene su carita feliz. Ujú. Perfecto. Y miren, vamos a utilizar el ejemplo de Mirla en comparación con el ejemplo de alguien más, para que veamos la diferencia, porque yo les apuesto que de repente en alguna de las tres opciones que dibujó Mirla, alguien dibujó algo similar o algo parecido, pero quizás no dibujaron lo mismo. Por ejemplo, alguien más, un participante más. A ver, Buenas noches. buenas noches. Yo dibujé en la tristeza, yo soy extranjera. Yo dibujé el mapa de mi país Ujú. con un corazón como roto. Ya, En la ira, a mí lo que me molestan son las injusticias. Puse una balanza, eh, ¿cómo se llama? Tachada. ujú. Y en la alegría puse un avión porque me encanta viajar. Se dan cuenta. Muchas gracias, Dafne, muchas gracias, Mirla, y muchas gracias a todos, porque sé que todos tengo una camarita, yo por ahí en cada uno de los lugares en los que están, yo sé que todos han realizado el ejercicio. Y qué bonito, miren la comparación. Lo que quizás, y ahí va el mensaje de esta pequeña dinámica, lo que quizás para mí significa tristeza, para ti no lo es. Lo que quizás para ustedes significa la alegría en su vida, en la vida personal, para mí no lo sea. Cuando un paciente va a consulta, vamos a volver a compartir la pantallita, cuando un paciente va a nuestra consulta, definitivamente no esperemos que él sienta lo mismo que yo. No esperemos que ellos expresen, sea niño, sea adolescente o sea adulto, que expresen lo mismo que yo podría expresar o de la misma forma en la que yo lo voy a expresar, porque somos seres humanos diferentes. Y justamente ahí va, creo yo, parte de lo tan maravilloso que tiene la psicología como carrera, que te permite entender al ser humano como un ser único, ¿cierto? Te permite entenderlo sin juzgarlo, sin criticarlo, sin prejuzgarlo. Entonces, de repente, ¿no? Algunos me dirían, ay, la balanza tachada, o sea, la injusticia, pero es algo tan relativo, pero esa, no, es lo que a ella le produce esa emoción y se respeta. Es la interpretación, es el dibujo, es como ella lo interpreta y eso tenemos mucho que respetarlo, ¿no? Y te diría, yo trabajo con adolescentes, el promotor del colegio casi siempre me destina para secundaria, él dice que por mi perfil, y he aprendido mucho
yo en el colegio. Si tú a mí me preguntas, Nelly, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Llevo 11 años en el colegio. Y si me sigo quedando ahí es porque siento que aprendo. Y aprendo tanto que te puedo decir que por mí me seguiría quedando un tiempito más. El trabajar con adolescentes, por ejemplo, este tema de las emociones y de la arte terapia y todo lo que implica, es algo que no solamente te permite ayudar a las personas, sino también te permite ayudarte a ti mismo como profesional, crecer, aprender y tratar de corregir quizás algunas ideas que nosotros tenemos mediante el arte, mediante la expresión artística. Entonces, el mundo de los adolescentes, el mundo de los niños, y por qué no decirlo, el mundo del adulto también, no es fácil, ¿no? Definitivamente tú como adulto quizás me darás la razón, no es fácil en ninguna de las tres etapas. Y el que nosotros podamos utilizar una herramienta tan bonita como el arte, definitivamente te abre un mundo de experiencias, de expectativas maravilloso. Así que si después de hoy yo te dejo con la espinita de utilizar algo de lo que vamos a ver el día de hoy, yo me doy por bien servida. Porque créeme que así tú hagas. De repente me dices, Nelly, pero yo soy psicóloga clínica, no soy educativa. ¿Me va a servir esto? Por supuesto. Mientras tú cuentes con los materiales en tu oficina, en tu departamento de psicología, en el colegio, por supuesto que te va a servir. Nelly, yo soy organizacional, pero me llamó la atención el título. ¿Me va a servir? Obvio, lógico que sí, porque en algún momento necesitarás interactuar con alguien del personal con el que trabajas mediante este enfoque. Definitivamente te va a servir. Entonces, para el área que seas, créeme que te va a funcionar y te va a servir, siempre y cuando, como te digo, te deje la espinita de seguir aprendiendo y seguir averiguando sobre el tema. ¿Sí? Muchas gracias por la participación. Continuamos por aquí. ¿Qué es, Nelly? Porque mira, me hablas de la arteterapia y pareciera un chiste. O sea, es como que me dices dibujar. Para dibujar yo necesito capacitarme para hacer dibujar a alguien, para hacer, no sé, pues que pinte, que escoja un lienzo, que le ponga color. Para eso necesito yo capacitarme y direccionar quizás, sí, porque recordemos que el arte es una cosa, es algo muy hermoso, pero la arteterapia es algo mucho más basado en ciencia, basado en aquello que nos puede, tú sabes, la psicología es una ciencia y nos medimos y nos basamos en algo que se puede visualizar, experimentar. Entonces, la arteterapia va más por ese lado, es algo ya científico, ¿no? Está basada en las aplicaciones psicoterapéuticas del proceso artístico y en la importancia de la relación entre la persona, aquella persona que va a hacer, digámoslo así, el proceso, y aquella persona que lo dirige. Nelly, pero ¿necesariamente tengo yo que dirigir un proceso de arteterapia? Sí. Vamos a ver las fases, vamos a ver de repente las modalidades, por así decirlo, pero sí, cuando hablamos de arteterapia hablamos de una persona que tiene que dirigir el proceso. No es solamente que yo le diga, ok, exprésate en esta hoja y ya está. No, por ejemplo, lo que acabamos de hacer. ¿Qué hubiera pasado si yo te digo solamente dibuja esas tres emociones? Listo, se acabó, vamos a lo siguiente. No tendría sentido. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está lo que aprendiste? ¿Ok? Entonces siempre tenemos que ver un proceso de arteterapia, tiene que ser dirigido por alguien. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero tiene que ser dirigido por alguien que esté netamente capacitado en el área. Utilizar esencialmente los medios propios, mira, importante, de las artes visuales para promover cambios significativos. Ojo, yo espero que quizás con este pequeño ejercicio que hemos hecho, tú puedas analizar quizás un poquito, mira, qué emociones vinieron a mí el día de hoy. Quizás porque yo lo dirigí, ¿cierto? De pronto hoy no hubieras terminado tu día pensando en esas tres emociones o analizando qué te producen esas tres emociones. Pero como yo dirigí el ejercicio, hay un mensaje. ¿Y qué esperamos producir quizás con ese ejercicio? Que tú analices qué cosas a tu edad todavía te causan alegría, todavía te causan tristeza, todavía te causan cólera y que trabajemos en base a eso. Entonces, esta arteterapia es utilizada, digámoslo así,
para promover cambios significativos, pero sobre todo duraderos, ¿no? En una constante, en una línea de tiempo que ese cambio perdure, que es lo que nosotros dentro de la psicología buscamos. Si tú promueves el análisis de conducta de una persona, tú promueves también que esa conducta al cambiar permanezca, se mantenga, ¿cierto? En una línea de tiempo. Y esto permite el desarrollo, la evolución del ser humano a nivel individual, como ser humano, valga la redundancia, y a nivel social, porque recordemos que nuestra parte de nuestras funciones es hacer de la persona, del ser humano con el que trabajamos, un ser netamente funcional. Mira, yo te puedo hablar de arteterapia en personas neurotípicas y neuroatípicas, es decir, personas que tienen algún diagnóstico, puede ser autismo, puede ser depresión, ansiedad, puede ser estrés postraumático. Te hablo de diversidad de diagnósticos y también te hablo de personas que quizás no tienen ningún diagnóstico aparente, ¿ok? Lógicamente tú me dirás, bueno, Nelly, pero de repente con las personas con diagnóstico puedo explotar más esta herramienta, pero es de una forma diferente según cada diagnóstico. Sí, es cierto, ¿no? Se considera entonces que la actividad artística posee cualidades terapéuticas, mira, interesante, y consecuentemente no considera necesario poseer formación, claro. Es que, Nelly, si yo voy a hacer arte terapia, me tengo que capacitar. Sí, definitivamente. Pero no significa que yo deba estudiar pues una carrera de 6 años para poder ejercer el arte terapia, porque no hay una formación específica para esto. Pero sí es cierto que debemos conocer, debemos saber, debemos tomar en cuenta el proceso, el procedimiento, el por qué voy a utilizar arte terapia. De repente hay casos en los que tú me dirías y me discutirás y me dirás, Nelly, yo para este caso no voy a utilizar arte terapia, necesito otra cosa. Perfecto, no hay problema, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Entonces el proceso creativo nos va a ayudar a resolver conflictos. Recordemos, ojo, conflictos, una palabra que por más que suene dura, está presente todo el tiempo. Tú vas al trabajo y quizás hoy tuviste un pequeño conflicto. Fuiste al banco a hacer la fila para sacar dinero, quizás hubo un pequeño conflicto. Conflictos tenemos todos y durante todo el proceso de nuestra vida. Entonces es importante que el ser humano cuente con herramientas para poder resolverlos, para gestionar y solucionar conflictos. Otro tema en el cual también podemos capacitarnos. Entonces es importante que tengamos ese as bajo la manga, ¿no? De saber qué herramienta puedo utilizar para gestionar y solucionar conflictos de manera óptima. Desarrollar habilidades interpersonales, manejo y modificación también de conducta, reducción de estrés, de ansiedad, aumenta la autoestima, la autoconciencia y se logra definitivamente una introspección. Lógico, nosotros lo que buscamos, ¿no? Como todo psicólogo, es el hecho de que las personas pues aprendan, que las personas se conozcan a sí mismas, que las personas aumenten su nivel de autoestima también, y te voy a ir contando ciertos casitos que yo he podido trabajar en el colegio y que me han permitido, creo yo, darle la razón a esto que dice en pantalla. Sí, pues es que el arte terapia te ayuda y te ayuda muchísimo a llegar a tus pacientes, a solucionar y gestionar conflictos, a promover cambios que realmente puedan ser óptimos, que realmente puedan ser constantes en la vida de la persona con la que estás trabajando. ¿Para quién, Nelly? Porque tú justamente hace un momento me decías, ok, no todos van a realizar arte terapia. Sí, puede que no todos, pero ¿para quién podría ser? Hay una regla en general, ¿no? Que nos menciona que la arte terapia está indicada para personas que debido a circunstancias, mira, importante, diagnósticos no solamente mentales o psicológicos o psiquiátricos, sino también médicos. La arteterapia, por ejemplo, he visto investigaciones en donde se ha utilizado, por ejemplo, para pacientes oncológicos terminales también, importante, pacientes con leucemia, pacientes con diabetes, que el tema emocional es, pero ay, 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 complicadísimo. Entonces, mira cómo algo que de repente no es muy explorado, porque yo te soy sincera, he visto en el mercado de las capacitaciones
no hay mucho ese tema y yo felicito que estés el día de hoy aquí porque en realidad es algo que nos puede ayudar muchísimo a desarrollar nuestro trabajo de manera profesional y quizás utilizando herramientas novedosas que pueden ayudar realmente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el arte terapia como parte también de lo que es un diagnóstico médico, ¿no? La arteterapia también, utilizarse con cualquier colectivo de cualquier edad, siempre y cuando exista la voluntad de la persona. Interesante palabrita con la que nosotros lidiamos todos los días, la voluntad del ser humano, ¿no? La arteterapia se realiza en grupos o sesiones individuales con pacientes variados y con objetivos también terapéuticos muy distintos, según características del paciente, según la práctica que se va a llevar a cabo, según lo que queremos lograr. También es importantísimo eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, Nelly, si de repente yo quiero saber si para este paciente va a ser óptimo el uso de la arteterapia? ¿Cómo debo hacer? Vamos a ver un esquema más adelante en donde podríamos programar más o menos cómo se daría la arteterapia, qué técnicas puedo utilizar y demás. Pero por ahora vamos a ver qué ventajas, porque es cierto, está bonito todo hasta donde me dices, Nelly, pero yo quiero saber más, quiero saber qué ventajas puedo obtener yo como psicólogo utilizando estas técnicas que tú me vas a mostrar. La terapia no verbal, la proyección, mira todo lo que podemos encontrar. La catarsis, la integración de opuestos, disminución de las defensas, experiencia gratificante, la integración de ese mundo interno y externo que tenemos todos, la permanencia. Vamos a definir uno por uno de manera bastante amplia. Mira, la terapia no verbal, ¿por qué? Porque definitivamente nosotros al trabajar arte terapia trabajamos netamente con imágenes. Te hablo de imágenes, te hablo de música, te hablo de expresiones kinestésicas en sí, el tema corporal, el movimiento, importantísimo. Vamos a explorar las 7 inteligencias también, ¿no? Que lógicamente tiene mucho que ver las habilidades del famosísimo Garner con todo lo que es el arte terapia. Entonces, el trabajo con imágenes permite expresar tema de emociones, temas simbólicos como sueños, fantasías, deseos, imágenes del pasado, sin tener que definirlo en palabras. Importantísimo lo que nosotros hacemos cuando hacemos un informe sobre un test proyectivo que hemos aplicado. No hay palabras en ese test, es solo un dibujo, pero ¿cuánto podemos traducir? Ansiedad, agresividad, impulsividad, temas de tristeza, de nostalgia, de alegría, etcétera, sin palabra alguna, porque lo que ves en una hoja bon es un dibujo. Pero mira qué importante es utilizar esto como un trabajo no verbal, ¿no? Equivalente a las experiencias humanas para poder transformar, revivir y, por qué no decirlo, reinterpretar todo esto. Proyección, famosísima palabra que nosotros utilizamos también en el argot psicológico, realizar un producto tangible, algo que se pueda ver, que se pueda tocar, que quizás sea espontáneo, que no persigue un objetivo estético. Y eso es cierto, porque por ejemplo, cuando nosotros trabajamos dibujo o expresión artística, muchas veces hemos tenido que decirle al paciente, no califico si dibujas bien o mal, calificamos otro tipo de aspectos en el dibujo, ¿cierto? Porque es que el ser humano se proyecta en los dibujos que realiza. Todas las expresiones artísticas permiten que el ser humano se proyecte, permiten esa, no sé, pues esa sensación de libertad. Mira, yo te digo, te especifico dos, o tres, te diría, no sé, dos específicamente, dos actividades puntuales con el tema artístico que a mí me permiten liberarme, que a mí me permiten sentirme de verdad libre como el viento. Es el tema de patinar y el tema de dibujar. Soy mala pintando, pero dibujar me fascina, me encanta. Entonces, yo desde pequeña he tenido este contacto con el dibujo y ese permitirme sentirme libre. Cuando yo era adolescente, mis paredes de mi cuarto estaban pintadas, dibujadas a carboncillo por mí, y eran dibujos enormes, hoy por hoy ya no están, pero
pero mira cómo justamente el proceso de desarrollo y de crecimiento del ser humano a veces como que bloquea el uso del arte. Y es que nosotros con el arte, con la arteterapia, lo que buscamos es que el ser humano quizás retroceda un poquito por aquellas vivencias, aquellas emociones, aquellas herramientas que tenía en el pasado y que lo plasme ahora, que se proyecte a quizás el momento en el que está viviendo y pueda utilizar esas herramientas. Yo hoy por hoy el dibujo, tengo un cuaderno específico de dibujo que por cierto hasta ahora no se acaba porque pues mis tiempos son diferentes a como eran antes y no logro dibujar tanto como lo hacía antes, pero es que realmente me libera. El arte en sí tiene esa capacidad y eso es lo que buscamos con nuestros pacientes, que ellos puedan encontrar ese nexo entre esa expresión artística, que por ahora nos estamos refiriendo al dibujo, pero que puedan encontrar en esa expresión un nexo entre el individuo, que es el mismo, y las experiencias internas que tiene. La catarsis, otra palabra conocidísima en nuestro diccionario. ¿Cuántas personas quizás expresándose artísticamente contigo han llorado? ¿Cuántas personas quizás de las que hemos hecho el ejercicio hoy, hace un momento, quizás han esbozado una sonrisa mientras dibujaban la expresión de la alegría y recordaban algo, ¿cierto? Entonces, todo eso ayuda. Porque, mira, yo les digo a mis chicos en secundaria, les hago mucho los trato de hacer analizar con ejemplos y con situaciones actuales. Y les hablo de los paros, de transportistas y demás, y les hablo de las emociones. Y muchos me dicen, ¿cómo lo relacionas, Nelly? ¿Qué tiene que ver un paro con las emociones? Estás mal. Y yo les digo, sí tiene que ver, porque mira, cuando nosotros estamos en paro de transportistas, los camiones con la fruta, con las verduras, algo tan rico, tan fresco, tan nutritivo, tan bueno para nosotros, se queda estancado en la pista, eso llega a Lima o llega a su destino después de días ya, llega podrido, no te sirve para nada, así tú escarbes y escarbes y escarbes, no te sirve para nada. Podrás rescatar pues una manzanita, pero X, no te sirve en realidad. Y yo les decía a los chicos, les explico, las emociones dentro de nosotros a veces hacen huelga, a veces hacen un paro de transportes. ¿Y qué sucede? Llegamos a la adultez con todo eso podrido adentro. ¿Por qué? Porque nunca se sacó, se quedó estancado ahí y como las verduras y como las frutas, al final ya no sirvió para nada. Siempre es bueno que nosotros hagamos una catarsis y el tema del arte, créeme que es algo que te permite liberar tantas emociones, el trabajar el modelado con plastilina, el trabajar la cerámica en frío, el trabajar el simple dibujo, la pintura, es algo que te permite liberar tanto, hacer una catarsis tan amplia que puedes lograr que esa persona quede en blanco en cuanto a sus emociones. Es decir, que se sienta, como les digo yo, ¿no? Que se sienta como una botellita vacía, que ya otra vez puedo llenarme de a poquitos, porque sé que en algún momento voy a canalizar, voy a botar todo. Entonces, esto, por ejemplo, para procesos de ansiedad, uff, qué bien que funciona, porque la persona que es netamente ansiosa, pues es por eso, es porque no hace una catarsis correcta y todo se carga. ¿Y cómo lo descargo? Con la ansiedad. Entonces, lógicamente, lo que ayuda en la catarsis es también la ansiedad, pero en realidad en general con el tema emocional, que tiene que ver con el tema de hoy, la regulación emocional. La integración de los opuestos. Mira, yo pienso que y me darás razón, las personas son como una pila, lado positivo y lado negativo. No vas a encontrar una pila con los dos lados iguales, ¿cierto? Entonces, el ser humano tiene que integrar, tiene que tratar de estos lados positivos, negativos, fortalezas, debilidades, tratar de hacerlos amigos, tratar de que de repente se conecten, ¿cierto? Y que gracias a eso podamos obtener un buen producto, que gracias a eso nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos, tienes esto por mejorar, pero tienes esto que es excelente en ti. Siempre trabájalo, tanto en tu consulta particular, en el colegio donde trabajes y también cuando trabajes en la arte terapia.
Siempre, siempre, siempre refuerza lo positivo y trata de potencializar lo negativo. Yo te hablo de arteterapia, pero no te hablo simplemente de que tú lleves a una persona a tu oficina a dibujar, a experimentar con todos los materiales, sino que también tengas una previa entrevista con ellos para que puedas conocer qué aspectos puedes potencializar, qué aspectos debes reforzar. Un ser humano no es siempre malo, no es siempre bueno, entonces siempre es importante que empecemos por lo positivo, ¿ok? Y que eso sea parte del mensaje y la enseñanza de la arteterapia también. Disminuir las defensas, es el arte definitivamente, yo creo que sí, es un medio menos utilizado que el lenguaje, mira, y por lo tanto es menos susceptible de controlar. De esta manera salen a relucir, lógicamente, lo que pasa en una proyectiva, ¿no? De repente te puede decir, no, no, yo estoy bien, estoy todo ok, yo soy una persona súper segura de mí misma, ok, conmigo todo bien, y ves el dibujo y ves un manojo de nervios. ¿Por qué? Porque el arte te permite realmente botar aquello que tú eres, sin necesidad de estarlo parafraseando, sin necesidad de estar ocultándolo. Mira, otra herramienta, por aquí están levantando la manito, me parece. A ver, vamos a ver porque no los puedo ver. Sí, dime Miguel. Uy, uy, creo que fue la manito misteriosa que se levantó por ahí de Miguel. Continuamos por aquí entonces. Vamos a compartir. Buenas noches Miguel, dinos, te leemos. Creo que nos está saludando. Buenas noches, buenas noches. Solo se puede trabajar con mandalas. No, también, definitivamente, las mandalas son una herramienta muy buena, ¿eh? Así que vamos a continuar por aquí para que no nos gane el tiempo. Continuar por aquí para que no nos gane el tiempo. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Te noches, saluda Miguel. Ahora que usted habla del arte, fue por el arte, bueno, en mi caso yo toco cajón. ¿Cómo le damos, doctora? Saluda a Miguel Rojas, yo soy un psicologista en el 8º siglo y yo, como te digo, yo toco cajón y cuando toco cajón me inspiro bastante, igual que los chicos que tocamos cajón, ¿no? Que somos un grupo. Entonces el arte nos lleva y nos traslada a un mundo muy especial, a sacar lo mejor que uno tiene. Y eso es verdad, eso es cierto, porque nos conectamos de todo el mundo. Gracias. Exacto, muchas gracias Miguel por tu participación. Y mira qué bonita expresión del arte, ¿no? La música también. Entonces, por expresión del arte no solamente entendamos el hecho del dibujo, porque definitivamente no lo es así, ¿no? El arte tiene muchas expresiones y dentro de ellas está la música, la pintura, el dibujo, y creo que es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿no? A ver, por aquí nos están escribiendo. Con personas con adicciones. Aquí, mira, cuando hablamos de adicciones no solamente hablamos de arteterapia solo, tiene que ser un conjunto. Quizás necesitamos el asesoramiento de un psiquiatra, quizás necesitamos apoyo de un terapeuta cognitivo-conductual también, dependiendo, ¿no? De cada caso, dependiendo de la adicción, dependiendo del tiempo también de consumo. Hay muchos factores, porque sabemos que en el tema de adicciones la voluntad es algo que definitivamente no está muy presente, que digamos, así que por ahí tenemos que evaluar bien el caso para ver cómo lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, estábamos aquí en el tema de la disminución de defensas, es decir, que por ahí las personas no puedan como que controlar lo que sale de sí mismos cuando evocan el tema del arte, ¿no? Cuando utilizamos el arte como instrumento, como herramienta. Y, por ejemplo, es cierto que cuando nosotros tenemos una entrevista, puede ser manipulada por el participante, por el paciente. Pero cuando hablamos de expresiones del arte, ahí dejamos salir todo esto. Parte, mira, yo te comento, dentro de la carrera, cuando yo lo estudié, nosotros teníamos que hacer un voluntariado. En el voluntariado, Cúrame, en ese tiempo aquí en Lima, en el Hospital Revalidate, lo hice yo, había la opción de simplemente ir y visitar a los pacientes o había la opción de hacer improvisación. Y yo opté por eso.
y créeme que es un arte. Definitivamente, el impro es un arte hermosísimo que te permite sacar desde adentro, desde el fondo de ti mismo, aquel personaje que tú armas, eres tú mismo, pero es como que otra versión de ti, ¿no? Y nosotros íbamos a trabajar con los enfermos terminales y qué bonito era que esbocen una sonrisa, qué bonito era mediante el arte que nosotros expresábamos, que era pues de repente bromas y algo jocoso, ¿no? Tratar de llevarles un poquito de risa, la famosa risoterapia, que también es otro tema, creo yo, importantísimo y muy bonito. Y por ahí si me pides una película, Patch Adams, fíjate esa película, mírala, qué hermosa película, que te puede ayudar también a cómo expresar el arte, cómo trabajar desde el arte para poder llegar a otras personas. Entonces, hay muchas expresiones de arte, creo que nos queda corta la noche para poder exponer todas, pero te voy a ir dando quizás así, como que flashback, ¿no? De todo lo que podemos intentar, podemos capacitarnos y podemos trabajar también con los pacientes. Las experiencias gratificantes definitivamente es una ventaja importantísima, porque cuando tú terminas de aplicar la arteterapia con un paciente, te sientes bien tú por el resultado, pero sobre todo ves esa satisfacción personal en la persona con la que trabajas. Se siente libre, se siente bien, se siente pleno, se siente tranquilo, con calma, con paz. Y esto también ayuda a forma de motivación, definitivamente, y no solo en un proceso terapéutico. Cuando utilizamos el arte en muchos de los casos con los que trabajamos, sirve, funciona de motivación, de impulso a seguir adelante. La integración de aquellos dos mundos que tenemos todos, lo interno y lo externo, aquella conexión que necesitamos que se dé entre lo que sucede fuera y entre lo que sucede de parte mía, entre lo que sucede desde mí. Qué importante es que nosotros conectemos ambos mundos, ¿no? La impresión interna y la impresión externa. Entonces, también nos puede funcionar a nivel social. Es importantísimo que el ser humano, sabemos, es un ser social por naturaleza. Qué importante es que su círculo social, que su entorno social sea el correcto. El arte terapia también nos puede ayudar a eso. La permanencia, obra creada conlleva una experiencia, definitivamente, y por eso se puede revivir, mira, sentimientos que se tuvieron al crearla. Claro, si yo te digo, por ejemplo, a ver, ya, vamos a usarme nuevamente de ejemplo. Todavía tengo el primer dibujo de mi enano. Mi enano tiene 10 años y yo todavía tengo su primer dibujo. Y tengo también la primera hojita en donde puso su nombre. Él se llama Sebastián. Imagínate lo difícil que fue hacer su nombre. A los 4 añitos lo hizo él por primera vez. La S al revés y después todo ok, las dos S al revés. Y todavía lo tengo. Y cuando veo esa expresión artística de él, porque para él era arte y arte del bueno, entonces cuando lo veo y digo, wow, de 4 añitos a 10 años, ¿cuánto tiempo pasó? Y tú lo ves eso, y esa hoja yo la tengo y cada que veo ciertos papeles la tengo en un folder y evoco emociones y evoco sensaciones, evoco de repente alegría, un poquito de nostalgia porque ya está creciendo, entre otras emociones, ¿cierto? Y siempre va a estar ahí. Y cada que yo vea esa obra de arte, digámoslo así, voy a evocar quizás emociones un poquito más profundas cada vez, pero es algo que siempre es un producto, digámoslo así, que cada que lo vea evocará una sensación, un sentimiento, y lo vas a revivir como si lo hubieras hecho, como si de repente me lo hubiera entregado el dibujo ayer. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuánto importa para esa persona la expresión de arte que está realizando. Que no lo veas como un simple dibujo, que no lo veas como una simple, de repente por ahí hablábamos de tocar cajón, que no lo veas simplemente como, toca una canción en cajón. No, míralo más allá para que esa persona y el resto le pueda dar la importancia, digámoslo así, que realmente amerita el tema del arte terapia. Ahora, vamos a hablar un poquito, ya sabemos algo más sobre la arte terapia. Ahora vamos a hablar un poquito más en diagnósticos como por ejemplo la ansiedad o la depresión en niños y adolescentes. Me voy a centrar en ellos. El adulto definitivamente es importante
y lo vamos a ir trabajando, pero vamos a centrarnos en lo que es niños y adolescentes, ¿ok? Entonces, la ansiedad, sabemos que podemos describirla en dos equipos, ¿no? En dos bandos, digámoslo así. La ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica. Cuando nosotros hablamos de tipos de ansiedad y cómo lo podemos trabajar mediante la arteterapia, hablamos de un trabajo profundo, de un trabajo constante. No hablamos solo de una sesión, ojo, eso es importante que nosotros lo sepamos. No es que hoy hago de repente mandalas, hoy hago de repente moldeado en arcilla, en cerámica al frío y ya está. No, es un trabajo constante, porque la ansiedad sabemos que es algo constante en el proceso, en la vida de las personas. Si hablamos de ansiedad fisiológica, sabemos, tenemos este cuadrito, mecanismos de defensa mediante o frente a ciertas amenazas, una circunstancia ambiental que reactiva esto de manera constante, una función adaptativa, mejora nuestro rendimiento, es leve, menor componente somático y no genera tanta tensión psiquiátrica. Eso es algo fisiológico, es decir, Nelly, todos en algún momento tenemos ansiedad, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender también, ¿ok? Muchas personas con una ansiedad fisiológica irán a consulta analizando y pensando que es algo patológico y de repente no lo es. El trabajo mediante la arteterapia puede ayudar a que esta persona descubra eso, de que, ok, cálmate, tu ansiedad es parte de que estás a punto de emprender una nueva vida, quizás en el extranjero, que de repente estás a punto de llevar cambios totalmente nuevos a tu vida, quizás es producto de la situación, no es producto de algo patológico, por tanto no es tan grave. La arteterapia puede ayudar a eso. La ansiedad patológica es todo lo contrario, bloquea actividades, bloquea respuestas adecuadas del organismo en una vida diaria, desproporcionada, desadaptativa, empeora el rendimiento, es mucho más grave, hay componentes somáticos, ¿no? Temblor de manos, temblor del cuerpo, sudor en exceso, corazoncito, late y late de manera irregular, genera lógicamente ya una atención psiquiátrica. Nelly, con pacientes psiquiátricos, ¿podría yo trabajar el tema de la arteterapia? Por supuesto, porque recuerda que es parte de una terapia, no reemplaza. Si yo te digo, ok, escoge psiquiatra o arteterapia, no funciona así. Cuando hablamos de atención psiquiátrica para un paciente, hablamos de algo adicional, de una terapia adicional a lo psiquiátrico. Porque cuando hablamos de psiquiátrico, normalmente hablamos de medicina, ¿cierto? Entonces no vamos a reemplazar la medicina por algo netamente psicológico. Ambas cosas van de la mano. Entonces, estos síntomas que vemos en pantalla definitivamente son parte de lo que es un tema de ansiedad, ¿no? Y hablamos del corazón, hablamos incluso de temas estomacales, hablamos de náuseas, hablamos de la piel, el color, el enrojecimiento de la piel, todos los síntomas que nosotros vemos aquí, inseguridad, sentimientos de inferioridad, perdón, inquietud, agresividad, hiperactividad, o por ahí algunos rituales, algunos hábitos que las personas hacen para poder calmar en cierto sentido su ansiedad. Pero sentimientos de culpa, ideas obsesivas, sentimientos de vergüenza, soledad y demás. Todo esto, Nelly, se puede trabajar mediante la arteterapia, sí, pero quiero que sepas algo, la arteterapia no es magia. No quiere decir que porque yo tenga 3 o 4 sesiones de arteterapia, mi paciente va a estar curado de esto. Ojo, recordemos, la ansiedad es un tema bastante complicado de trabajar y nosotros tenemos que agenciarnos de herramientas. La arteterapia es una de ellas, pero no quiere decir que con 3 sesiones en donde yo practique esta herramienta, mi paciente ya va a estar bien. Es un proceso constante en el cual tú también puedes enseñarle al paciente a que en algún momento utilice estas herramientas sin ti al costado. Es decir, que no dependa de ti, ¿no? También es eso algo que debemos trabajar, el tema de la dependencia del paciente hacia su psicólogo, hacia su terapeuta.
Aquí, mira, hablamos de la ansiedad, de los síntomas en cuanto a, por ejemplo, los pequeños, los niños, el niño con ansiedad. Tenemos nosotros algunos pequeños diagnosticados ya con un tema de ansiedad un poquito grave en el colegio y por ejemplo, el trabajar la pintura con ellos. Nosotros tenemos un mural en psicología, somos 4 psicólogas, y tenemos un mural que constantemente, de acuerdo a cómo se vaya gastando, digámoslo así, tenemos papelotes puestos ahí y los chicos de todo el colegio, de todas las edades, menos inicial, inicial tiene el suyo en su pabellón, pero todo lo inicial, primaria y secundaria pueden ir y cuando nosotros necesitamos trabajar expresión libre, por ejemplo, con la pintura al aire libre, le llamamos nosotros, lo trabajamos ahí. Y créeme que estos pequeños con ansiedad logran disminuir su ansiedad con el hecho de pintar, con el hecho de los plumones o los pinceles con la témpera, con el apu. Entonces, ayuda, contribuye mucho. ¿Por qué? Porque disminuye un poquito el nivel de ansiedad. Y te digo un poquito porque sabemos que eso no lo cura, pero sabemos que las crisis de ansiedad, ese pico tan alto que a veces se siente de la ansiedad, la carga de la ansiedad, es difícil manejarlo. Si para un adulto lo es, imagínate para un niño. Entonces la expresión artística muchas veces ayuda a... Tenemos también por ahí, para el tema de la ansiedad, lo trabajamos nosotros, tenemos naricitas de clown en las oficinas y nosotros lo hacemos con ellos. Cuando ya sabemos que la tutora, por ejemplo, nos llama y nos dice, no, Nelly, ¿sabes qué? Va a ir Juan, está con el tema de su ansiedad, se siente muy, muy cargado. Nosotros tenemos a María Fernanda, es una niña de secundaria, y María Fernanda está pasando por un proceso de depresión y ansiedad ya diagnosticado y está con un psiquiatra. Pero en algún momento ella se carga de ansiedad y se carga bastante, bastante, al punto de que ella no quiere estar en su salón y sale corriendo y lo primero que hace es buscarme. Entonces, cuando ya la tutora me llama y me dice, Nelly, ¿sabes qué? María Fernanda está en crisis, está yendo para allá. Entonces, hay momentos en los que utilizamos el papelógrafo, el mural, hay momentos, dependiendo de cómo va su crisis, cómo va el nivel, hay momentos en los que eso no funciona. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo la espero con la naricita puesta y ya ella llega, me ve con la nariz y se ríe y se sienta y me dice, Miss, ya me empezó a calmar. Mira, no hice nada, pero es que solo el hecho del símbolo, lo que significa la naricita, y ya yo le doy su nariz a ella y nos ponemos a primero conversar de todo, menos de la ansiedad. Nos ponemos a conversar de todo como si estuviéramos en personaje y calmó. Ya una vez que logro yo calmar un poco su pico de ansiedad, cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? Y lo cuenta como si fuera una experiencia tranquila y se va más tranquila. Pero esos momentos, ¿cierto? Esos por momentos, porque sabemos que la ansiedad no es solamente con terapia, quizás en algún momento como en el de ella, es también con medicinas. Entonces es un equipo multidisciplinario por ahí, ¿no? Pero quería resaltar que en niños, en adolescentes, los procesos de ansiedad muchas veces son más críticos y hay que tener mucha más, creo yo, consideración con ellos, ¿no? Porque están viviendo procesos de cambio y a esos cambios súmale la ansiedad complicada. Ahora, en la escuela, ¿por qué toco este punto? Porque normalmente los niños y los adolescentes viven en la escuela. Hoy por hoy los adolescentes cuarto, quinto de secundaria son las 6 de la tarde y siguen en el colegio. Que la pre, que la academia, que... Entonces la carga académica muchas veces al ser humano también lo lleva a vivir procesos de ansiedad, que quizás no son patológicos, pero los llevan, nos llevan, digámoslo así, porque en tu caso, en los adultos puede ser la carga laboral también, nos lleva a vivir procesos de ansiedad que no son patológicos, quizás son fisiológicos, pero sí, pues pasan factura, pero sí llegan a modificar un poco mi rutina, mi vida, mis sensaciones, mis emociones. Y cuando hablamos de los chicos en época escolar, la carga académica definitivamente es un factor importantísimo que muchas veces puede desarrollar ansiedad. Así que por ahí tratar de desarrollar nosotros, perdón,
tratar de desarrollar nosotros lo que son las habilidades sociales, el tema de que interactúen con compañeros, con amigos, con profesores. Perdón, me voy a resfriar. Entonces, todo eso contribuye, todo eso ayuda a que los niveles de ansiedad bajen, ¿no? ¿Y cómo podemos, Nelly, utilizar la arteterapia en la escuela? Mira, trabajos en grupo, trata de hacer dramatizaciones, trata de hacer lluvia de ideas, trata de hacer esquemas. Nosotros hacemos, por ejemplo, en cada salón tenemos una mandala que hemos impreso nosotras, es grande, grande, será pues 4 papelotes más o menos, sí, dos papelotes, y hemos impreso una mandala por aula, una mandala grande. Y en secundaria, por ejemplo, cada salón tiene su mandala, y cuando los chicos están ansiosos, están un poquito nerviosos por algo o desean simplemente acercarse y pintar, pintan un poquito. Como es enorme, pues todavía no se acaba, ¿no? Pintan aquí, van pintando para completar la mandala. Y en realidad en varios salones nos ha rendido mucho efecto, porque chicos con diagnóstico, por ejemplo, tenemos varios chicos con diagnóstico de autismo, de Asperger, de TDA, TDAH, y en realidad créanme que sí nos ha ayudado, por ejemplo, con estos pequeños con diagnóstico, el tener ese esquema que lo van a ir pintando de a poquitos, utilizando colores, utilizando plumones, ¿no? Témperas no, pero en ese caso en los salones es plumones y colores. Y ayuda mucho, porque de esa forma ellos saben canalizar. Me siento un poquito nervioso, un poquito inquieto, voy, pinto un poco, ya está, ya lo pinté, tienen ahí su estuche de plumones y colores y se regresan a su sitio. Ayuda, pero definitivamente cuando hablamos del ámbito escolar, el arte terapia hay que explicarla, y hay que explicarla por aula. Es un poquito más tedioso, pero funciona. Así que por ahí, si eres psicóloga educativa, créeme que te puede ayudar. Ahora, el arte terapia y la ansiedad, vamos a unir, ¿no? A engranar ambos temas. Definitivamente el secreto, creo yo, no sé qué piensas tú, pero el secreto de todo esto está en que el adolescente, por ejemplo, es más vulnerable a expresión, creatividad, descubrir, experimentar sensaciones nuevas, crear un momento de ruptura, pero se niega, eso es cierto y me ha pasado, se niega a aceptar la realidad como es, y muchas veces se niegan también al tema de recibir terapias. Mira, yo te comento, tengo a Sebastián es un niño de quinto de secundaria, y Sebastián tiene el trastorno de la oposición, trastorno que yo primera vez en mi vida lo veo, te soy sincera. Y con él hemos tenido que trabajar el ir a terapia, porque no quería, tenía él ya un tratamiento psiquiátrico por este tema, porque resulta ser un poco agresivo por el mismo trastorno. Entonces se trabaja no el trastorno en sí, sino la agresividad de manera médica, con medicamentos, y el trastorno va trabajándose de manera psicológica. Entonces él no se negaba al psicólogo, pero sí se negaba a las terapias ya profundas, digámoslo así, y al medicamento psiquiátrico. Lógico, créeme, todo adolescente, todo niño a veces, por el sesgo social que tiene un psicólogo o un psiquiatra en nuestro país, muchas veces se niega a ir a terapia, y es algo que tenemos que trabajar también. El ir a terapia no es una debilidad, no es necesitar ayuda, es simplemente, y tendríamos que verlo como algo general, ¿no? Vas al médico una vez al año a hacerte tu chequeo, y ahí al psicólogo, no, al psicólogo voy no solamente cuando tengo problemas, al psicólogo van los locos. Tenemos que ir rompiendo con ese sesgo, y el arte terapia te permite eso, porque el joven, el adolescente y el mismo adulto, lo ve como parte de expresar emociones, lo ve como un tema didáctico, dinámico, no lo ve como algo tan centrado como una terapia. Nosotros como profesionales sabemos, es parte de una terapia, pero el que sea arte puro ayuda a la visualización del ser humano de otra forma, y eso créeme que ayuda mucho a que realmente tenga efecto una terapia en un ser humano, en un paciente.
¿Qué tenemos que trabajar cuando hablamos de niños, adolescentes y también adultos en el arte terapia? ¿Qué tenemos que o qué debemos tomar en cuenta? Acepta la resistencia, no acosar, no poner demasiadas cuestiones, animar en cuanto a decisiones, expresarse por medio de metáforas evocadas por los mismos pacientes, ser totalmente ser tolerante, perdón, por la obra de la ambivalencia. Eso quiere decir, ojo, quedar firme cuando se rehace a usted. Mire, normalmente el hecho de dibujar, el hecho de una expresión artística en sí, a veces hace que el ser humano se rehúse. Ay, no, no quiero. No, pero ¿por qué? Porque piensan a veces que no va a tener efecto. No, si yo te digo que mediante la música, por ejemplo, tú vas a sentirte libre, tú me vas a decir, ¿qué? No, no, yo le cuento mi problema nomás y ya, si usted puede, me orienta. Muchas veces tenemos ese rehúso del ser humano a probar algo nuevo. Y la arteterapia realmente no es nuevo, pero es que es algo tan desconocido para el ser humano todavía, que asumimos que de repente no tiene sentido, que de repente no va a tener mayor efecto, entonces no lo hacemos, no quiero, ¿no? Por eso aquí es importante, no acosemos, es decir, no hostiguemos con el hecho de, sí, mira, hazlo, ay, mira, no, pero tienes que hacerlo, pero mira, tú puedes, pero ¿por qué no quieres? No, tenemos que buscar la herramienta. De repente no quiere, me pasó una vez con un pequeño en consulta, no quiso trabajar, teníamos plastelina, moldeado en plastelina, y no quería. Le digo, bueno, ya no te preocupes, tú lo ves, yo lo voy a hacer, tú lo ves, y me dices si me quedó bien o no. Entonces, como que ignoré su negativa y empecé a trabajarlo yo. Puse música, yo suelo tener mi laptop en mi oficina y coloco una música suave, que también es parte del arte terapia. Coloco la música y me pongo a trabajar. Para esto yo sabía que al pequeño le gustaba pues Bob Esponja, entonces me pongo, Missy, ¿qué va a formar? Ya con esa pregunta yo dije, ya te enganché. Ah, voy a formar un dibujo, un personaje que me gusta mucho. Ya empezaba a ver el cuadradito amarillo. Ah, ya sé qué vas a hacer. Ah, sí, dime, ¿qué cosa crees que voy a hacer? Vas a hacer a Bob Esponja. Pero Bob Esponja me gusta y me empezó a hablar. Ah, le digo, sí, te gusta. Mira, a mí también me gusta, pero es que yo no me acuerdo mucho cómo era el cuadradito. A ver, yo te ayudo. Ya, dale, ayúdame. Lo terminó siendo él. Demoras más, pero no se siente el paciente invadido, no se siente acosado. Tenemos que aceptar, tenemos que tolerar al paciente con todo y su paquete de resistencias, porque en realidad son pacientes o son personas que muchas veces llegan por ayuda, pero no saben cómo pedirla. Y eso es algo que nosotros tenemos que descubrir, ¿no? Estar atento a aquello profundo de lo que pasa y no simplemente preocupado por llevar juicios superficiales, como te decía, y eso yo sé que no se hace. Yo podría dar fe de que tú no ejerces ningún tipo de juicio hacia tus pacientes, pero es que a veces los pacientes van con tan poca voluntad, van con tan poco ánimo de mejorar, que uno empieza a pensar, ay, pero ¿para qué viene? Ay, pero si no va a hacerlo, si no, no hagamos eso no ayuda. Tenemos que tolerar al paciente con todo y su mochila pesada, porque es lo que queremos ayudarlo a liberar y la arteterapia te ayuda mucho en eso. Vamos a hablar un poquito de la guía didáctica, porque ya veo la hora, son 9:10 y el tiempo es muy ingrato con nosotros cuando se trata de aprender. Vamos a hablar un poquito de la guía didáctica, de qué es, cómo. Nelly, ya, me has hablado de la terapia, me has hablado del arte, me has hablado de más o menos la ansiedad, cómo es que se va a trabajar, lo vamos a ver ahorita en herramientas, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo debo de hacer un esquema para poderme guiar en cuanto a cómo realizar la arteterapia? Mira, esta pequeña guía, ¿a quién va dirigido? Es como un esquema, digámoslo así, ¿no? Primero, ¿a quién va dirigido? Luego, las consideraciones para preparar la sesión, es decir, el espacio que lo vamos a ver, el material que vamos a utilizar, los tipos de intervención, es decir, si va a ser una terapia dirigida o no dirigida.
descriptivo de las fases que contiene una sesión, fase inicial, fase intermedia y fase final, que lo vamos a ver también, y ya las actividades, que las vamos a ver también. Nos tiene que alcanzar esta horita para poder ver todo eso, ¿ok? El espacio. Nelly, mi oficina es un 2x2, chiquitita. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Te lo digo desde la experiencia. Mi oficina es súper chiquitita. Y sí se puede. Pero tenemos que contar con un espacio que sea organizado, ordenado, ¿no? Crear un ambiente que sea amistoso, un ambiente que sea bonito, que sea llamativo, que de repente no sea un ambiente tétrico, con los colores, pues, de repente blanco o plomo en la pared, no. Desde el espacio para la arteterapia nosotros tenemos que encontrar, no te digo amarillo, verde, no te digo colores extravagantes, pero sí te hablo de un espacio que sea llamativo, un espacio que sea bonito. Si por ahí tú tienes un espacio y puedes cambiar tus cosas del lugar, hazlo, porque eso también llama al hecho de poder expresarse, de tu paciente expresarse de forma libre. Así que tenemos que, es cierto, contar con un espacio en donde podamos tener material, variedad de materiales que vamos a ir viendo en lo siguiente, pero un ambiente que se vea ordenado, con ventilación, con luz, ¿no? Buena iluminación. De repente, si puedes colocarle algunos mensajes, decorado más o menos para la edad con la que tú estás trabajando también, ¿no? Un espacio que sea agradable. ¿Qué materiales podemos utilizar? Mira, soportes como de repente papeles, revistas, periódicos, cartón, madera. Ojo, no me refiero a Nelly, pero mi oficina va a ser puro reciclaje. No, ojo, hablamos de algo ordenado. Recuerda, el ambiente debe estar ordenado, pero podrías contar con todos estos materiales, ¿no? Arcilla, harina, este, este slime que ha salido también, plastilina, esta arena mágica también, nosotros la utilizamos en el colegio, pinturas como témpera, apu, pintura al agua, óleo, por ahí tierras de color, pigmento, acuarelas, todo lo que tenga que ver con pintura, lápices, de repente crayolas, colores, plumones, estos lapiceros de colores que han salido también, ¿no? Pinceles, brochas, esponjitas también es importante y ayuda mucho el tema de las esponjas. Así que todos estos materiales y más, tú puedes tener muchísimos más materiales en tu oficina. Te decía las naricitas, por ahí un guardapolvo, ¿no? Nelly, ¿por qué un guardapolvo? Porque cuando hablamos de un personaje, por ejemplo, para la interpretación, para la improvisación, puedes utilizar, de repente ten por ahí 2 medias de colores, ten por ahí moñitos, una nariz, la batita como si fueras un doctor, herramientas que te pueden servir. Créeme que en algún momento te sirven. Yo tengo ya tengo un guardapolvo, tengo la nariz y tengo 2 medias de rayitas de colores. En algún momento las he utilizado, pero es importante que tú cuentes con los materiales, sea un consultorio particular o sea de colegio, pero es importante que tú tengas materiales para poder realizar esta arteterapia, Nelly, pero en un colegio, de repente también es tu pregunta, en un colegio yo solamente cuento con 20 minutos a lo mucho para un niño. ¿Podría desarrollar algo de arteterapia? Sí. No es algo profundo quizás, pero podrías desarrollarlo en varias sesiones, por ejemplo, irlo avanzando, irlo terminando. O podrías de repente algo pequeño en una sola sesión, dependiendo del caso también. Pero sí se puede realizar. Hablábamos de las fases. A ver, por aquí hay una preguntita, me parece. Sí, dinos, Stephanie. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas Les noches. saluda Stephanie Valdés, docente de preescolar. En este caso, lo que usted comenta es muy cierto, ¿no? Para hacer algo breve, yo estuve en un colegio laborando los primeros meses de este año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Cuando ya empezó la temporada escolar a partir de marzo, estuve en el colegio donde decían que aplicábamos varios métodos, el cual
yo estaba encantada porque en realidad soy muy joven y me gusta aprender, soy curiosa, entonces yo sé varios métodos para poder enseñarle a mis niños. Y Ujú. cuando yo aplicaba todos los métodos y mis conocimientos que he adquirido con la experiencia, me di cuenta de que en realidad me juzgaban porque no llenaba cuadernos, ¿no? Y en mi Ujú. salón tenía como 7 niños con condiciones. Y yo sé que no es dable, que para el Estado o para supervisión de la INDECOP y todo ello, porque es colegio particular, solamente era permitido dos, o es permitido dos, ¿no? De acuerdo a los artículos y todo Ujú. ello. Entonces yo trataba de dar todo de mí, a pesar que habían 2 pequeños diagnosticados, ¿no? Yo sé que a esa edad pequeños no se les diagnostica, pero es una presunción. El tema es que no tenía el apoyo del colegio, menos de los padres, porque también desconocían. No los juzgo a nadie, pero yo creo que como directivos eh, pudieron sensibilizarse ante ello y lejos de juzgarme, porque me juzgaron por los métodos que empleaba. No, disculpe si le menciono los métodos. Yo aplicaba el método Montessori, el método Singapur en Ujú. matemática y Ujú. otros métodos que también estoy llevando con ustedes, ¿no? Las capacitaciones que estoy aprendiendo con ustedes. Trataba de aplicarlo, ¿no? A la medida posible. Y bueno, ya me deslindé de la institución porque consideré al final la que estaba mal, creo que era yo, pero creo que ya me di cuenta que no era yo, sino también los factores del centro educativo, ¿no? Y el apoyo que uno da, el soporte más que nada. Ujú. Claro, y mira, muy interesante lo que dices, no lo analices como que tú estabas mal o el colegio estaba mal, simplemente que tu método quizás no iba con el de ellos. Entonces, lógicamente, ahí había un choque de intereses, un choque de objetivos, un choque de procesos, y pues no se ajustaron ni tú a ellos ni ellos a ti. Pero sí es cierto, métodos como los que tú mencionas, al ser mucho más vivenciales, también trabajan, por ejemplo, muchos aspectos de la arteterapia, ¿no? Y por ahí de repente mencionan, veo en el chat mensajes motivadores, es cierto, método constructivista. Es el tema por ahí, algunos dicen que los estresa más pintar, sí, es cierto, por eso hay que ser muy conscientes de conocer al paciente antes de llevar a cabo cierto método de arteterapia. Si yo te conozco y sé que te va a estresar pintar, lógico, no te voy a decir el arte, parte de nuestra arteterapia es pintar, te voy a estresar más, pero siempre es bueno conocer, ¿no? Quizás de repente, no sé, si Stephanie hubiera sabido o conocido un poco más allá el método del colegio y cómo iba a haber ese choque de intereses, Stephanie hubiera dicho desde antes, ok, este no es mi lugar, ¿no? Entonces, pero se resalta el hecho de que siempre queremos dar un poquito más, de que siempre pretendemos dar un poco más de nosotros para poder llegar a las personas con las que trabajamos, y eso es hermoso. Entonces, por ahí no hay que sentirnos mal, creo que estaba bastante bien la acción, solamente que no se ajusta a lo que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, fases de la arteterapia, fase inicial, intermedia y final. Fase inicial, un previo calentamiento. ¿Para qué? Para relajar a la persona. Vamos a, no solamente al adolescente en general, pero ¿a qué nos referimos con calentamiento? Ahí yo también podría inmiscuir el tema de una pequeña entrevista, que tú conozcas, como te mencionaba, al paciente con el que vas a trabajar, que tú sepas qué aspectos puedes y qué aspectos no deberías trabajar con ellos, ¿no? Que conozcas un poquito más. De repente por ahí la meditación, algún tipo de ensueño dirigido también es importantísimo. Que nosotros podamos, como te digo, conocer un poquito más a detalle al paciente para saber qué le vamos a ofrecer y que nos sintamos seguros de que eso va a ser efectivo. En la fase intermedia se van a desarrollar actividades terapéuticas, gráficas o plásticas orientadas por nosotros. Ojo, como te decía, si bien es cierto, nosotros decimos arteterapia y asumimos pintar, dibujar, cantar, tocar un instrumento moldeado en plastilina, en arcilla, en cerámica, ya, lo hacen ellos solos. No, Mm, mm. Tienes que tú dirigirlo. Por eso es que hoy te estás capacitando. Tienes tú que poder tener en cuenta, recuerda, que primero debo conocer al paciente con el que voy a trabajar, indagar un poquito más y luego para luego conocer qué estrategia dentro de arte terapia puedo utilizar.
¿sí? Entonces, fase intermedia, nos vamos ya a la actividad que va a ser dirigida. Y la fase final está destinada a compartir la experiencia. Es decir, cuando, por ejemplo, trabajamos esto en grupo, que quizás cada uno de ellos o alguno de los participantes pueda compartir cómo se sintió, pueda compartir quizás un pequeño mensaje hacia los demás de qué es lo que aprendió y de en qué le sirvió, por ejemplo, la actividad. Yo, mira, soy muy respetuosa del proceso que sigue cada uno, pero siempre recomiendo que al finalizar la sesión de arteterapia tú saques y dejes en tu paciente un mensaje, porque cuando haces eso, el paciente se va y regresa con la expectativa de aprender algo al finalizar la sesión. Pero si tú solamente cierras, concluyes la fase final de la arteterapia con, ok, bueno, el día de hoy hemos trabajado tal ejercicio, tal actividad, nos vemos a la siguiente semana. ¿Y qué aprendí hoy? El paciente se queda en la disyuntiva y al final son pacientes que no regresan o que ya no quieren ese método, esa terapia. ¿Por qué? Porque sienten que no es efectiva y realmente no es efectiva, sino que no le estamos dando la información necesaria al paciente y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la educación emocional, hablábamos de la regulación emocional, ¿cierto? Como parte de el objetivo, de los fundamentos de lo que es la terapia o la arteterapia. Y yo también te pediría que incluyas esto de la educación emocional. De repente en el calentamiento, en la fase inicial, explícale un poquito al paciente. Si su objetivo es la regulación emocional, como lo tenemos el día de hoy en el título, explícale qué es, a qué me refiero yo con regular mis emociones. Y para eso es necesario que nosotros eduquemos emocionalmente. ¿No? Que nosotros sepamos que así sean las emociones más bonitas del mundo, las que podamos sentir o las más fuertes, parten no del corazón, sino del cerebro. Y si nosotros unimos el lado emotivo, que se relaciona con el corazoncito, con el lado racional, que es el cerebro, tenemos ideas brillantes, tenemos decisiones geniales, tenemos cambios que son duraderos en las personas. Por eso te decía, el tema de la regulación emocional con el arteterapia es genial juntarlo, pero expliquemos a nuestros pacientes qué busco, qué es lo que deseamos lograr. Y parte de eso es la educación emocional. Educar emocionalmente entonces significa darle valor a las emociones, empatizar con los demás, conocer y ponernos en el lugar de los demás, sobre todo a nivel emocional. Por eso te decía, parte principal del arte terapia es no juzgar las emociones, no juzgar el desarrollo, no juzgar el proceso. Si de repente estamos en plena expresión artística y la persona llora, respeta ese espacio, permite que canalice, catarsis, acuérdate, permite que bote esa emoción, que la pueda trabajar. Entonces, en la educación emocional es eso, es que el paciente pueda reconocer sus emociones, reconocer emociones ajenas y que podamos respetar entre nosotros nuestra expresión de emociones. ¿Qué vamos a trabajar? Y lo vamos a ver, la conciencia emocional, conocer nuestras emociones, regularlas, definitivamente, tener un control, un dominio sobre ellas, el autoestima, importante, autoconcepto, autoimagen, enseñarle a todas las personas a manejar, ¿no? Nosotros en el colegio lo hacemos como clases de manejo de la autoestima, llevamos un timón y trabajamos el manejar los autos, ¿no? La licencia para conducir autos. Y todos dicen, ¿autos? ¿Qué autos? Autoestima, autoimagen, autoconcepto, autoconfianza. Entonces, tratemos nosotros, mediante la arteterapia, también de poder lograr esto, el autoestima, ¿no? Habilidades socioemocionales, importantísimo en todos los procesos de nuestra vida, niñez, adolescencia, adultez, importantísimo manejar y conocer las habilidades socioemocionales y habilidades para la vida, ¿no? Experimentar el bienestar en las cosas que se realizan. Ojo, esto también se puede lograr mediante la arteterapia, porque si tú ves, hay algo tan simple como pintar una mandala, me va a ayudar, disfruta la experiencia, conéctate con la experiencia y te darás cuenta de que sí te ayudó. Me pasa mucho, por ejemplo, con los adolescentes ya de cuarto, quinto de secundaria.
que a veces los llevo a mi oficina y nos ponemos a pintar mandalas. Ay, Miss, voy a pintar, pero yo no soy chiquito, Miss, vamos, acompáñame, tú ayúdame a hacerlo. Yo no quiero ayudarte, quiero que esta vez me ayudes tú a mí. Y ya a mí ya me siento relajado, Miss, ya voté, ya me voy. Pero ya ayudaste. Nelly, pero esa sesión de arte terapia no te duró ni 10 minutos, pero funcionó. Entonces, el tema del área educativa es muy mágica justo por eso, y por eso es que me gusta, porque es tan diferente cada caso, cada niño, cada espacio, cada minuto que vives con ellos, que te permite aprender más, ¿no? Ahora, mira, vamos a utilizar ya ciertas herramientas para que no nos gane el tiempo, ciertas herramientas, ciertas técnicas, ya netamente de arte terapia. Si nosotros queremos hablar de autorregulación, de regulación en general de emociones, tenemos que hablar de conocerlas. ¿Y cómo puedo conocer esas emociones? Creando quizás un diccionario de emociones propio, personal. ¿A partir de qué edad puedo hacer esto? A partir de los 2 años en adelante. ¿Ok? ¿Cómo así? Podemos mediante imágenes o mediante, bueno, el pequeño de 2 años no te va a dibujar, podría ser imágenes, pero de repente desde los 4 en adelante podríamos hablar de dibujos, ¿no? Así como lo hemos hecho en un inicio, dibujos que expresen ciertas emociones, fotografías que de repente podemos buscar en internet o podemos ceñirnos a fotos familiares en las cuales los pequeños identifiquen las emociones. Si tú quieres regular emociones, tienes que conocerlas primero. No hay otra forma de trabajar emociones si no las conocemos, ¿cierto? Entonces, empecemos por conocer. ¿Y cómo conocemos? El diccionario nos enseña el significado de las palabras, conocemos las palabras. Entonces, el diccionario de emociones nos ayudaría a eso. ¿Ok? Ahora, esta actividad es muy parecida a la que yo te mencionaba que tenemos en el colegio, ¿no? Y también es parte de arte terapia. Actividad con música, pintura y emociones. Nosotros lo trabajamos tal cual te lo expliqué y nosotros le sumamos dos componentes. Uno, el tema del incienso. Cuando sabemos que va a ir un pequeño para trabajar el mural, ponemos incienso para que el ambiente resulte un poquito más agradable en cuanto al aroma y colocamos una música de relajación bastante suave. Entonces, definitivamente, ¿no? Si nosotros conocemos un poco más a nuestro estudiante, por ejemplo, a nuestro alumno, podríamos colocar algún otro tipo de música de acuerdo a la ocasión también, pero fijo, ya dirigido, ¿no? Entonces, esto funciona para expresiones de emociones, sobre todo, mira, importante, la alegría, Nelly, la voy a expresar así como la está expresando el niño, quizás no, pero la cólera, la frustración, la ira, la tristeza, la nostalgia, sí, definitivamente. Y a veces cuando tenemos semanas difíciles en el colegio, créeme que a media semana ese mural de papelotes ya está lleno y ya tenemos que cambiarlo por otro, porque los niños, los adolescentes son así. Y es más, a veces lo he utilizado yo más de una vez con los padres de familia, cuando van a entrevistas, a citas con nosotros, y de repente pues se enteran de cosas fuertes o se sienten muy comprometidos a nivel emocional con lo que está pasando su niño, su niña, y nosotros vemos esa necesidad de que descarguen y yo lo he utilizado, como te digo, y me ha funcionado, señor. Le explico, ¿no? Ese mural de afuera es para expresión de emociones. Necesita sí mis. Y se ponen a escribir a veces mensajes o ponen de repente a dibujar algo y ayuda mucho. Entonces, este tema del dibujo, de la pintura, de la música, créeme que funciona y funciona excelente. Si tú lo puedes tener a cabo, lo puedes llevar a cabo en tu práctica personal y profesional, hazlo, porque créeme que te ayuda muchísimo a canalizar emociones. Ahora, la regulación emocional, que era lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento, la vamos a trabajar, a ver, por ahí, nos están levantando la manito. Dime, Luis Alberto. Psicólogo, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. ¿Es necesario tal vez esto del mural de arte terapia
cuando los estudiantes asisten o se puede desarrollar tal vez de manera libre, por ejemplo, que cualquier estudiante se acerque a la hora de receso y pueda dibujar? Claro, ahora, mira, con el tema de los alumnos hay que tener, sí, mucho, mucho cuidado, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que hay muchos alumnos comprometidos que realmente van con la voluntad de expresar emociones, pero hay alumnos que de repente te lo van a tomar de otra manera y van a ir a escribir cosas que no son o a dibujar cosas que no son. Entonces, si tú lo tomas o si tú deseas aplicarlo para todos en general, perfecto, pero siempre hay que de repente recalcarles, poner un espacio ahí donde sean las reglas del juego, digámoslo así, y que ellos sepan, ¿no? Que hay un compromiso con que, ok, yo vengo aquí a expresar mis emociones, pero de manera respetuosa, de manera correcta. Ya nos ha pasado a nosotros, con secundaria sobre todo. Entonces, por eso es que no lo hacemos de manera tan abierta, al menos por tiempo sí, pero normalmente es algo un poco más cerrado, de acuerdo a cómo nos van mandando las tutoras, las auxiliares, los casitos, vamos viendo cómo trabajarlo, pero de que puedes hacerlo de manera abierta, sí, pero recordemos, conozcamos primero a nuestra población, eduquémoslo en base a cómo se va a desarrollar, demos las instrucciones, las indicaciones, para luego no tener ninguna dificultad, ¿ok? Por ahí nos dicen, ¿se puede aplicar el arte terapia de manera grupal con niños? Por supuesto. Esto, por ejemplo, es de manera grupal, definitivamente, pero también puede ser de manera individual. Puedes tener hojas, quizás en un folder, y a cada niño cuando va, podemos hacer la expresión artística individual. Pero sí, se puede hacer con niños y como te decía, la mandala, por ejemplo, que tenemos en cada aula de todo secundaria, es algo grupal. Podríamos hacerlo de repente en primaria, sí, pero una mandala más simple, no tan compleja, pero una mandala más simple sí podríamos hacerlo y nos iría bastante bien también. Continuemos por aquí. Vámonos por aquí. Ahora la regulación emocional, que es un tema importante también. Conocernos, confiar en nosotros mismos, que es lo que queremos lograr en nuestra población, ¿no? Manejar frustraciones, la voluntad, tomar decisiones, cómo se relacionan con los demás, el tema de los desafíos. Y mira, para esto es importante, como te mencionaba hace un momento, hablar de la inteligencia, porque parte de la educación emocional, de la regulación emocional, es formar inteligencia emocional. Y recordemos que muchas veces, tiempo atrás, la inteligencia era tomada netamente como algo académico. Aquí no voy a leer los conceptos, pero mira cómo poco a poco ha ido cambiando la concepción de inteligencia. Pasar de ser algo tan concreto, tan abstracto, a pasar a ser algo diferente, a pasar a ser algo no solamente que depende de un 20 en un examen, sino también depende de cómo tomas quizás un 0,5 de un examen. La inteligencia pasó de ser un 2 por 2 es 4, pasó a ser, ok, ¿cómo puedo resolver este problema en la calle? ¿Cómo puedo ser tan hábil para solucionar un conflicto? ¿Cómo? Entonces, pasó de algo abstracto a algo que realmente se necesita trabajar y no solamente a nivel académico, a nivel cerebral, sino también a nivel emocional. Por eso es que hoy por hoy tenemos un concepto de inteligencia emocional, ¿cierto? No tenemos solamente un coeficiente intelectual, sino también tenemos un coeficiente de inteligencia emocional. Mira qué importante concepto. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos trabajar. Estas son preguntas que en algún momento todos nos hemos hecho, ¿no? De por qué hay personas tan exitosas a nivel académico, pero que quizás socialmente no son muy buenos, que digamos. ¿Cómo es que una persona que no es tan inteligente termina siendo tan exitoso? Entonces, todo eso tiene que ver netamente con nuestras emociones. Y si nosotros vamos a aplicar arte terapia para poder manejar nuestras emociones, tenemos, vuelvo y te repito, que conocer muy bien al paciente con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, hablamos de la inteligencia emocional y hablamos de un tema muy importante porque es lo que queremos lograr también y es el control, el manejo de nuestras emociones, el control quizás de nuestras reacciones, de nuestras conductas basándonos en las emociones, pero también el conocer las emociones de los demás
Y la arteterapia te puede ayudar a que tu paciente conozca definitivamente, haga un autoanálisis, se conozca a sí mismo, conozca sus emociones, sepa cómo expresarlas, pero también que se ponga en el lugar de la otra persona. Si te hablo de dramatizaciones, si te hablo de improvisación, si te hablo de trabajo en equipo, si te hablo de mandala, si te hablo de música, si te hablo de baile, tema kinestésico, hablamos de interacción. Y cuando hay interacción, hablamos también de entender y comprender las emociones de los demás, que es parte de la inteligencia emocional. La conexión, famosa conexión entre el cerebro y, y el corazón, digámoslo así, el centro de las emociones, que es importantísimo, que nosotros logremos que nuestros pacientes conecten, que emociones no vaya por un lado y pensamientos por otro, sino que conecten ambas cosas. ¿No? Fundamental esto para construir y mantener relaciones e influir en los demás, relaciones que sean positivas a nivel social, ¿sí? Ahora, vámonos aquí para ya no esparcirnos un poquito y vamos a hablar ya de las herramientas que vamos a trabajar mediante la arteterapia, por ejemplo, para conocernos a nosotros mismos. Si nosotros queremos trabajar la conciencia de sí mismo en la arteterapia, recuerda que es parte de la regulación emocional, ¿qué podemos desarrollar? Mira, para empezar esta hojita, que tiene que ver con los datos básicos de cada paciente que nosotros vamos a trabajar. Ojo, Nelly, pero eso está en su historia clínica, eso no lo necesito hacer yo. Es cierto, no necesitarías hacerlo, pero es que no pretendemos que tú lo hagas, sino que lo haga el mismo paciente, para que tenga conciencia de sí mismo, de quién es, de qué le gusta, qué no le gusta, qué programa de televisión quizás le agrada más, etcétera. Algo básico, pero que lo haga el mismo paciente. Tenemos también esto, mira, que también lo podemos trabajar desde la arteterapia, definitivamente, porque podemos trabajarlo con pintura, podemos trabajarlo con apu, podemos trabajarlo con plastelina, moldeando las manitos, quizás en un cartón o quizás en una hoja bond, ¿no? Y poner aquellos aspectos físicos de repente o de tu personalidad que te agradan, que más te gustan de ti mismo, y en la otra manito aquellos aspectos que no te agradan o que deseas mejorar a nivel físico y a nivel de personalidad. Y quizás abajo una pequeña descripción como la tenemos en pantalla. ¿Ok? Si te das cuenta, Nelly, pero esto es algo sencillo, es parte de arteterapia. Recuerda, depende cómo lo realices tú. Yo le puedo imprimir esta ficha a mis alumnos y decirle resuelve, pero puedo hacerlo diferente mediante la arteterapia, colocar una música bajita quizás, y en el ambiente colocar la plastelina, de repente las manitos las pinto, ¿no? Con témpera y estampamos las manos en lo que es una hoja y empezamos a resolver, empezamos a llenar. Más allá del ejercicio y la arteterapia tiene eso de bueno, que tú puedes reinventarte en cuanto a los ejercicios que vas a realizar. Esto, de igual manera, mira, podría de repente yo hacer este esquema de león con betún. Nosotros hemos trabajado con betún. Hay una técnica muy antigua, creo que se llama serigrafiado, pero es con el betún y luego con colores, ¿no? Pintas una hoja con color, luego le echas el betún y luego haces la imagen, la silueta de la imagen y puedes colocar alrededor, ¿no? Cómo es que te ves, cómo es que te proyectas. Entonces, técnicas hay infinidad para lo que es el arte terapia, sobre todo en lo que es dibujo y pintura. Pero es importantísimo que tú conozcas primero a tu paciente y parte de conocerlo en el inicio, recuerda, de la arte terapia es esto. No es solamente ya en la entrevista, quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas. No, trata desde el autoconocimiento a hacer arte terapia de una forma diferente, de una forma más lúdica, más dinámica, conocer a tu paciente. Esto es una forma, la forma anterior también lo es, y podrías encontrar, por ejemplo, esta, mira, el autorretrato. Nelly, pero eso no se parece a nadie. ¿Quién va a hacer así como está el dibujo? Ah, pero es que recuerda, es que el arte es parte individual de cada uno, es parte única. Yo podría dibujar así y decir soy igualita, o podría decir, es que es lo que vino a mi mente. Entonces, el objetivo
¿no? Es definitivamente que la persona se autoanalice, que la persona se autoconozca, que fortalezca su sentido de identidad, tomando conciencia de sí mismo y de sus vivencias, sus experiencias, poniéndole los colores que ella o él quiera ponerle, el diseño que ellos quieran hacer. Simple y sencillamente tu consigna es pedirle al alumno mira, el tema de la música yo lo utilizo mucho y la verdad es que hasta ahora me ha traído grandes resultados. Por ahí podrías agenciarte de música en específico para cada punto que vas a trabajar. Alejandro Lerner es, por ejemplo, un autor que nos ayuda a diario a nosotros ahí en psicología con las canciones. Y, por ejemplo, esta técnica podrías utilizarla también con la ayuda de un espejo, ¿no? Entonces, por eso te digo, el arte terapia es tan bonito porque es tan amplio y puedes sumarle más materiales, el espejo, de repente no tengo espejo, por ahí utilizamos el celular, ¿no? Por ahí utilizamos un papel metálico, quizás, ver la manera de agenciarnos de materiales para poder trabajarlo. Pero mira, se le pide al alumno, a la persona que escuche una canción, ya sabemos cuál, mientras está mirándose al espejo. Luego de la canción se le pregunta al alumno qué sentía mientras escuchaba la canción y se miraba al espejo, emociones, sentimientos y pensamientos dibujados ahí. Si te das cuenta, Nelly, pero entonces no se está dibujando a sí mismo, está dibujando lo que siente, lo que piensa. Exacto. Entonces, mira, pero es parte de tu identidad, es parte de lo que tú eres. Así que por ahí es un material que podríamos utilizar. Yo te voy a dejar, aparte de las diapositivas, te voy a dejar el material para que tú puedas utilizarlo, digámoslo así, y puedas adaptarlo a la realidad con la que tú trabajas. Por ahí no hay problema. También es importante dentro del autoconocimiento saber mis fortalezas, ¿cierto? Trabajar la expresividad de las personas, que sean conscientes de aquello en lo que son buenos para poderlo utilizar en su vida diaria sin tener quizás que evadir ciertas situaciones. Pedir al alumno que represente 3 fortalezas en una cartulina o en una hoja bond, que represente 3 bocetos de lo que piense que se debería trabajar en él en un futuro. Mira, puedes utilizar hojas, lápices de colores, hojas de colores, crayolas, todo lo que es netamente pintura, ¿no? Yo te sugeriría témperas, no, en este caso cuando hablamos de fortalezas, porque es más pintado, que trates de hacer colores, crayolas, eh, plumones incluso, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un poquito más fácil el trabajo. Y reflexionar de cómo se podría trabajar en nuestras debilidades. Porque lógico, tú vas a potencializar con ellos, porque lo que vas a dibujar son las fortalezas, primero, pero también podrías luego dibujar, ejemplificar debilidades y cómo podrías mejorarlas. Qué importante es que el paciente, terminando, por ejemplo, este esquema, vaya a casa y diga, ok, yo soy bueno en esto lo puedo mejorar de esta forma, porque ya con el dibujo se llevan esa idea, ¿sí? Con el esquema que realizan se llevan esa idea. La autorregulación, que lógicamente todos tenemos emociones que ya hemos ido viendo, ¿cómo las controlo? ¿Cómo las regulo? ¿Estará bien si yo me las guardo o tengo que expresarlas, tengo que canalizarlas, tengo que hacer mi catarsis? Recuerda. Este tema del semáforo, quizás ya súper conocido, yo te recomendaría que lo hagamos mediante arte terapia. Podría ser de repente cajitas pequeñas de cartón en donde las vamos a pintar de los 3 colores, hacemos nuestro semáforo, podríamos hacer el semáforo algo más concreto, no necesariamente una hojita bond impresa, no, sino algo concreto, y quizás tenerlo en el salón. Y una vez que lo tenemos en cada salón, de repente, ojo, que cada salón lo puede elaborar, no es que tú lo vas a hacer sola o solo, pero tenerlo en el salón y con el esquema, algo ya más vivencial, el alumno podría saber en qué momento debe detenerse a pensar, en qué momento ya puede actuar de acuerdo a los colores y de acuerdo a la situación que está viviendo, ¿no? Entonces es algo más vivencial. La arteterapia lo que te permite es de manera más vivencial trabajar
todo lo que tenga que ver con las emociones, sobre todo que es lo que estamos trabajando el día de hoy. La ruleta de las emociones o la rueda de las emociones, que también la podemos hacer por salón y la podemos trabajar de manera muy dinámica todo el tiempo. Hacemos nuestra ruleta entre todos, colocamos las emociones principales quizás, y cada que uno se sienta de repente, uno de nosotros, uno de los alumnos o alguna persona cuando vamos de repente a consulta particular, ¿no? Tenemos nuestros materiales, hacemos una ruleta de repente de cartón o de cartulina o simplemente en una hojita, en un hojabón con esos chinches mariposa, podemos trabajarlo y podemos tener las emociones básicas. Y cada que nuestro paciente vaya a consulta, vamos a ver qué emoción trae el día de hoy a consulta y cómo podemos trabajarla, ¿no? Mediante un esquema. De repente hacemos la ruleta, ¿ok? O el día de hoy traigo la emoción de la frustración, por ejemplo, la cólera. ¿Cómo la vamos a trabajar? Quizás mediante un dibujo puedo plasmar la situación o la solución a esa emoción. Entonces, todo depende del enfoque que nosotros le demos a la situación que estamos viviendo con nuestro paciente o con nuestros alumnos, si es que lo trabajas de manera educativa, ¿no? El volcán es otra herramienta que nosotros podemos explotar y realizar de manera vivencial, de manera ya tomando lo que es el arte terapia, que podríamos hacerlo simplemente un dibujo o podríamos hacerlo con plastilina, ¿no? De manera ya algo más concreto y tratar de evocar el mensaje, como te decía, es importantísimo el mensaje, evocar el mensaje de por qué estamos haciendo este volcán, sabiendo o tomando en cuenta que en la parte de abajo van a ir aquellas cosas que no me agradan y que en la parte de arriba va a ir lo que yo voto, la lava que yo voto cuando me molesto, cuando me enojo o cuando me siento triste. ¿No? De repente grito, tiro cosas, rompo cosas, hablo de forma inadecuada, golpeo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando nosotros hablamos de autorregulación o de regulación emocional, tenemos que ser sinceros y nuestro paciente tiene que ser sincero. Decir y mostrar en los esquemas que estamos viendo absolutamente todo cómo se siente tal cual, porque es lo que nosotros buscamos, que reconozca sus emociones, pero también que aprenda a expresarlas de la manera correcta. Mira aquí, por ejemplo, para la autorregulación, dar a conocer fortalezas y debilidades para poder regular las emociones. Por ejemplo, cuando tenemos debilidades, vienen a nosotros emociones no muy bonitas y hay que regularlas. ¿Qué vamos a utilizar, por ejemplo, aquí? Arcilla, ¿no? Una pequeña conversación sobre, por ejemplo, los animales, 3 animalitos que más le gusten a la persona o que te hagan sentir identificado. Por ejemplo, yo te podría decir, pues, el delfín, te podría decir el caballo y te podría decir el mono. Ok, ya hablamos de esos 3 animalitos, conocemos un poquito más el por qué. Las vamos a moldear quizás utilizando arcilla o plastilina si la tenemos, y vamos a hablar un poquito acerca de las características de lo que hemos hecho, ¿ok? Vamos a tratar de analizar por qué hice el caballo, en qué se parece a mí, o en qué me parezco yo a los caballos, en qué me parezco yo de repente a ese monito que acabo de realizar, o a ese delfín, o a ese perrito, cómo es que yo me proyecto en ellos, ¿no? Y eso te va a ayudar a tu paciente a que autoanalice cosas positivas, cosas negativas, cosas por mejorar, aspectos que de repente la gente reconoce como principales en él, ¿no? El tema del autoconocimiento es importantísimo. Entonces, por ahí es una técnica que nos puede ayudar mucho. En el colegio utilizamos también para expresar las emociones, es decir, para de repente dibujar, ¿no? ¿Con qué emoción vengo hoy a clases? Y en la plastilina nosotros lo vamos trabajando. En realidad es bastante bonito todo lo que tenga que ver con el moldeado en plastilina, en arcilla, en cerámica, porque te permite también no solamente el trabajar emociones, sino el canalizar la ansiedad, el canalizar un poquito las emociones fuertes, porque sabemos que las manitos son mayormente donde canalizamos. Y si nosotros trabajamos moldeando, ayudamos a canalizar también la ansiedad. Mira esto, las caritas, ¿no? Actitudes
positivas, actitudes pasivas, agresivas, asertivas, que es lo que también tenemos que trabajar en temas de la autorregulación emocional. Que nosotros seamos pasivos, que seamos agresivos o que seamos asertivos. Entonces, definitivamente yo podría trabajar estas 3 caras con plastilina, las podría trabajar de repente con este Play-Doh, ¿no? Que es un poco más suave, con arcilla, ¿por qué no? Y de repente podría evocar, ok, si hablamos de actitud pasiva, coloco esa carita, hago esa carita, y ahora voy a moldear de repente en plastilina qué es lo que, o cuál es ese momento en el cual yo me siento pasivo. Hacer lo mismo con la agresividad, hacer lo mismo con la asertividad. Si te das cuenta, la arteterapia es más que nada llevar a una situación concreta algo que en otras oportunidades o algo que otros profesionales hacen netamente en una hoja, hacen en una charla, hacen llevarlo a algo un poquito más vivencial. Esto también, el tema de conocer un poquito más tus emociones, lo podríamos hacer, como te digo, a nivel, por ejemplo, de la improvisación, la actuación, la dramatización, la música. Nosotros a veces cuando trabajamos taller hablamos de las emociones principales y a veces pedimos a los chicos, ok, dame el nombre de una canción. Dame el nombre de una canción que para ti evoque la tristeza, que para ti sea la felicidad, que para ti sea la alegría. Y ponemos el karaoke, digámoslo así, y se ponen a cantar. Y créeme que la forma en la que ellos canalizan o botan sus emociones los ayuda mucho. Así que recordemos, el tema de poder canalizar emociones mediante arteterapia no es solamente dibujo, no es solamente pintura, es la música, es el baile, es el tema kinestésico en general, es es una infinidad de actividades, pero lo que te estamos mostrando hoy es solamente una pincelada, digámoslo así, para generarte la curiosidad y que tú puedas buscar un poquito más de información. Sí, no sé si hasta ahí de repente hay alguna pregunta, hay alguna consulta. A ver, vamos a escuchar un poquito las experiencias de ustedes. Igual aquí abajo tengo más formatos que no los vamos a seguir viendo por un tema de tiempo, pero todo esto va en el material, ¿no? Que ustedes van a tener el día de hoy, así que no se preocupen, tenemos bastante material por aquí. Así que por ahí me interesaría saber si es que tienen alguna consulta, alguna duda. A ver, por ahí los escucho o los leo. A ver, a ver. ¿Cómo puedo trabajar arte terapia con ya? Ok. Mira, el tema del abuso sexual es algo delicado porque nosotros como profesionales, y la ley nos menciona eso, nosotros no podemos revictimizar al paciente, es decir, el hablar o el trabajar en la narración, digámoslo así, del acto de manera constante es revictimizar al paciente. Entonces, nosotros lo que podemos trabajar es temas de autoestima, lo que podemos trabajar es autoimagen, lo que podemos trabajar es seguridad y confianza en sí mismo. De repente el tema emocional también, la expresión emocional. Eso sí lo podemos trabajar de manera mucho más abierta, pero el trabajar netamente el abuso sexual mediante la arteterapia es un poquito complicado porque vas a tocar el tema de manera constante y no podemos revictimizar a alguien que ha pasado por eso. Así que por ahí es preferible trabajar, como lo mencioné hace un momento, con el tema del trastorno de la oposición, ¿no? No se trabaja en sí el trastorno de la oposición, sino la agresividad que trae consigo este trastorno en el alumno. Así que por ahí hay que manejar con pinzas cuando hablamos del tema sexual. No, sí, por WhatsApp se les va a compartir, no se preocupen. A ver, cuando una emoción es primaria, ya realmente es enojo y el adolescente lo camufla, es cierto, como felicidad. Esta emoción secundaria aquí, como la trabajo en arte terapia, que los adolescentes no dicen todo. Es cierto, los adolescentes son un poco cerrados.
¿no? En su expresión emocional. Pero es importante que nosotros sepamos llegar a ellos poniéndonos en su lugar. A veces nosotros intentamos llegar a ellos a manera de autoridad. Bueno, ya a la Entonces, a veces nosotros queremos llegar a ellos a manera de autoridad y en realidad no funciona de esa forma, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de llegar a ellos primero conociéndolos. Por eso digo, dentro de la fase inicial es importantísimo que nosotros sostengamos una entrevista con ellos para poder conocer un poquito más al paciente. Una vez que nosotros conocemos un poquito más al paciente, quizás una segunda sesión ya podríamos ir desarrollando algo de arteterapia. A ver, ¿cómo puedo trabajar arteterapia en adultos con diagnóstico de depresión mayor? Ya, ahí tenemos que conocer un poquito más del tema médico y saber qué medicamentos está tomando, conocer cómo va el tema psiquiátrico, porque si hablamos de depresión mayor, hablamos de algo bastante fuerte. Así que por ahí hay que tener cuidado. ¿Qué podríamos trabajar? Temas de ansiedad. ¿Qué podríamos trabajar? Temas también de canalizar las emociones como la tristeza, por ejemplo, mediante todo lo que sea manitos. De repente el trabajo de la arcilla, hay un tema, un sistema de un plato que va dando vueltas y nosotros vamos moldeando, ¿no? La arcilla, la cerámica. Eso funciona muy bien para lo que es depresión, ayuda muchísimo, así que si podemos agenciarnos de esa maquinita o de lo contrario, todo lo que es plastilina y arcilla. Arcilla, de repente cerámica al frío, también ayuda mucho. Y de repente hay moldes para cerámica al frío, que una vez que ya secó el molde que hemos hecho, lo podemos pintar incluso. Y ese es un producto que la persona se puede llevar a casa, ¿no? Podríamos trabajarlo de esa forma. A ver, por ahí, arteterapia con niños con TEA, ya. Mira, cuando hablamos de TEA, hablamos definitivamente de algo complicado, ¿no? Porque ¿cómo puede sostener su atención un pequeño sobre algo que estamos realizando? De repente se me para medio trabajo y se va. Ok, para ellos tiene que ser actividades que no demanden mucho tiempo, actividades puntuales. Si de repente vamos a querer hacer, ponte, un Bob Esponja, ¿no? En plastelina. Él tiene que ver ya el Bob Esponja realizado. ¿Para qué? Para que él se proyecte a que así tiene que quedarle. Y tú tienes que ayudarlo. Cuando hablamos de niños con diagnósticos como ese, como autismo, como hiperactividad, tenemos que tratar de ayudarlos. Ahí es dirigida el enfoque. El niño solo no va a poder trabajar. Tú pretendes de repente o pretendemos que el niño solito realice su producto, pero no va a poder ser así. Va a tener que ser mitad y mitad. El niño va a ayudarte a ti a realizarlo, pero un niño con ese tipo de diagnósticos no lo puede trabajar solo. La mayor parte del trabajo quizás la hagas tú, pero lo importante es que él vaya canalizando de manera progresiva todo lo que está haciendo, ¿sí? Porque es cierto, te va a dejar el trabajo a medias y se va a ir quizás. Así que por ahí hay que generar rapport, exacto. ¿Se puede trabajar arteterapia con niños con conductas inadecuadas? Sí, por supuesto que sí, pero como te digo, no te enfoques en la conducta inadecuada, enfócate en sus fortalezas. Si tú me hablas de niños que de repente tienen problemas de conducta y tú vas a querer trabajar moldeado en plastilina, vas a querer trabajar dibujo, vas a querer trabajar música, enfocándose en que no se porte mal, no funciona, porque lo estás chancando con lo mismo que todo el mundo lo hace. Potencializa sus habilidades. Por eso te digo y te repito, es importantísimo que tú tengas una noción de con quién vas a trabajar, ¿ok? ¿Con niños hiperactivos sería útil? Sí, definitivamente, pero como te digo, tiene que ser algo muy corto, no puede ser algo muy largo, porque no te va a funcionar. Al contrario, puedes desatar crisis en ellos. Tiene que ser algo puntual, algo direccionado, directo al objetivo. No puedes irte por las ramas con ellos, tienes que ser algo pequeño, no algo tan grande tampoco, pero puntual, ¿sí? Entonces, por mi parte, eso es todo. Me ha dado mucho gusto trabajar el día de hoy con ustedes.
son un bonito grupo, wow, 57 personas, son un bonito grupo, han participado todos, creo yo, y eso es lo más bonito, ¿no? Espero dejarte la espinita de la duda por ahí para que sigas buscando información, sigas aprendiendo, sigas capacitándote, como te decía, adicional a las diapositivas está un pequeño manual que tengo yo y que me ayuda mucho en el tema de la arteterapia. Lo puedes ir modificando de acuerdo a lo que tú vayas necesitando y a la población que tú tienes, pero sé que te va a servir de mucho. Entonces, conmigo eso es todo. Agradecida a la institución y agradecida a ustedes por la participación. No sé si por parte de la institución hay algo que mencionar. Por supuesto, muy buenas noches y muchas gracias, psicóloga Nelly, por el día de hoy, ¿no? Por la clase. Muchísimas gracias, queridos participantes. También fue un curso bastante para poder fortalecer nuestros conocimientos y esperamos también, psicóloga Nelly, contar con usted en un próximo evento. Tenga usted muy buenas noches, psicóloga Nelly. Entonces estaremos de repente pasando los materiales, queridos participantes. La psicóloga Nelly nos va a proporcionar los materiales, las clases grabadas en HD y asimismo también su certificado, ¿no? Los que estén participando también. Entonces, muchísimas gracias, psicóloga Nelly. Un fuerte abrazo. Gracias por el día de hoy y por su tiempo. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, buenas Genial. noches. Excelente, muy amable. Muy bien, queridos participantes, el día de hoy hemos tenido un bonito curso, ¿no? Que es el curso especializado en psicología clínica, recursos en arteterapia, en trabajo y regulación, ¿no? De emociones en niños, adolescentes y adultos. Si desean el día de hoy su certificado, hacer clic, por favor, al siguiente enlace que voy a proporcionar nuevamente. Y asimismo también al WhatsApp, que es el 918-619417, que es el único número en CEPIC para que ustedes se puedan certificar. Si desean los materiales el día de hoy de la psicóloga Nelly Morí, por favor vayan al área de ventas para que ustedes puedan estar informados. El curso del día de hoy está a 20 soles, se llevan las clases grabadas, el certificado con el código QR y asimismo también se llevan ustedes todo lo que es los materiales, ¿no? Para dejar la psicóloga Nelly. Las clases grabadas y el certificado con el código QR, queridos participantes. Entonces ya he proporcionado para la cajita del Meet por el chat el 918-619417, que es nuestro número, el único número en CEPIC, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, queridos participantes. Entonces, todos los materiales acerca de arteterapia está dejando la psicóloga Nelly. Lo adquirimos a tan solo 20 soles. Ahora, entonces, si desean certificarse, vayan. Vamos a tener más cursos de especialización así mismo también. Quiero mencionarles que hemos entrado en una promoción. Ya en CEPIC tenemos una promoción de 3 por un solo pago, ¿no? Entonces tenemos el curso del día de hoy, arteterapia, me puedo llevar junto con 2 cursos. Puedo elegir dinámicas grupales y pausas activas y asimismo también proyecto de vida y convivencia escolar y el curso del día de hoy, arteterapia, los 3 a tan solo 34 soles 90. Es una promoción, solamente es el día de mañana, queridos participantes. Vayan, conéctense al WhatsApp, pregunten por la promo del mes, entonces les vamos a estar dejando en CEPIC. Recordarles que el certificado es válido para concursos públicos y privados también y respaldado por el Colegio de Trabajadores Sociales y nuestra institución CEPIC. Entonces, muy buenas noches a todos. Los próximos cursos que también estaremos dando, no olviden por favor seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos compartiendo cursos especializados y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches, queridos participantes. Están cordialmente invitados también para el curso que estaremos dando el día miércoles, queridos participantes. Entonces, el día miércoles tenemos el curso de evaluación pericial de la afectación psicológica en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo de familia, a cargo del psicólogo José Plasencia. Entonces, ustedes están cordialmente invitados el día miércoles 8 de mayo. Y asimismo también quiero invitar el día jueves
9 de mayo tenemos el curso de intervención psicológica de los problemas laborales en casos de burnout, mobbing, estrés y el síndrome del colaborador burbuja, que es a cargo del psicólogo Richard Wilmer Barbarán Villaca, ¿no? Entonces queremos ayudar y a colaborar a superar los burnout, estrés laboral. Entonces vamos a convertirnos en especialistas también con ese curso bastante bueno. Entonces ustedes vayan con la promoción, queridos participantes. Si desean adquirir la promoción, vayan con ese curso de arte terapia, ¿no? Por CEPIC. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches.